Iglesia, buenas noches. Eh, Hoy saludo a todos los que están conectados. Un abrazo fuerte para todos los que están en esta noche eh, escuchando la palabra de Dios y conectados para recibir el mensaje de Dios para hoy. Oremos para que sea Dios tomando el control. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Yo sé que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que hoy cumplirá el propósito por el cual es enviada y predicada, Señor. Hoy oro para que nos des oídos de sabios para escuchar tu palabra, que hoy entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros. Úsame hoy, toma el control de mi vida, de mis palabras, que seas tú y no yo hablando en este tiempo. Y que esta enseñanza, este mensaje sea de gran impacto en nuestras vidas. Hoy nos disponemos no solo a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, inspira hoy, fortalece, anima, exhorta en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el mensaje de hoy es: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y para entender el título de este mensaje tenemos que ir a Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí nos dice que para que nosotros podamos pedirle al Padre y Él nos dé respuesta, primero tenemos que dar fruto, y ese fruto tiene que permanecer. En el capítulo 15 de Juan está hablando de que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos o las ramas de esa vid. La vid es ese árbol que da frutos de uvas. Y aquí nos está comparando con esas ramas, nosotros los cristianos, con esas ramas que tienen que dar fruto, porque dice en ese versículo 16, yo los he enviado. Dice acá, yo los he puesto para que llevéis fruto, para que vayáis y llevéis fruto. O sea, Dios, Jesús, nos está ordenando dar fruto, ser productivos. Y ese fruto es ese crecimiento espiritual. El fruto es ese crecimiento espiritual. Y como todo fruto empieza con una semilla, crece y va creciendo hasta que obviamente ese árbol da fruto. Así también nosotros nos está diciendo que tenemos que, desde que nacimos en Cristo, ir creciendo, avanzando, dar fruto. Esa es la característica de un nacido de nuevo, de un verdadero cristiano, porque en este capítulo de Juan habla de dos tipos de personas y vamos a verlo. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué está diciendo? Que hay dos tipos de personas: las ramas que no dan fruto y las ramas que sí dan fruto. El verdadero cristiano representa a esa rama, a ese pámpano que da frutos, que crece, que muestra un constante crecimiento espiritual. Y las otras ramas que no dan fruto representan aquellos cristianos falsos, aquellos falsos convertidos, aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son, no han nacido de nuevo.
en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Está hablando de aquellos que realmente no han nacido de nuevo, que parecen ser cristianos, pero realmente no lo son. El mayor ejemplo que tenemos es Judas. Judas caminó con Cristo, Judas vio milagros, vio sanidades, Judas escuchó el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús, pero nunca se convirtió. Estaba con Jesús, pero no era de Jesús. No había nacido de nuevo, no se había arrepentido de sus pecados, no le había entregado realmente su vida a Cristo, seguía a Jesús por un beneficio personal, porque recordemos que Judas era el que tomaba, el que tenía las ofrendas, el que recibía las ofrendas, pero las robaba. Él solamente seguía a Jesús por conveniencia. Y eso representa a muchos cristianos que solamente pueden estar en la iglesia, tú los ves los domingos, pueden ir, hasta estar en un ministerio, dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Su vida no demuestra una transformación, no han sido cambiados, sus actitudes, sus vidas no dan fruto, no dan crecimiento espiritual. Son aquellos que tú has visto por años y años y nunca los ves crecer en Cristo, en su vida espiritual, sino que los ves siempre en el mismo pecado, los ves siempre con las mismas actitudes, los sigues viendo como una persona que no da fruto. Siguen actuando como una persona incrédula e inconversa. Así que Jesús está hablando de estos dos tipos de ramas. Y nosotros como cristianos no solamente debemos decir que somos cristianos, sino que tenemos que ser y parecer. Por ahí hay un dicho que dice que la reina no solamente debe ser, sino parecer. Así también nosotros no solamente tenemos que decir cristianos, sino que toda la gente que está a nuestro alrededor debe notarlo. Jesús condenó a la higuera, maldijo la higuera que no dio fruto. En Mateo capítulo 21, versos 18 y 19, dice que Jesús vio una higuera y se acercó a ella y vio que esa higuera no tenía fruto, no tenía frutos de higos, entonces sino que solamente eran hojas, y la maldijo y se secó la higuera. Aquí lo que Jesús nos está enseñando es que Él condena a aquellos que dicen ser, pero que no lo son realmente. Está hablando de aquellos cristianos que realmente no lo son, no son nacidos de nuevo, que parecen, que dicen porque van a una iglesia, porque confesan ser cristianos, porque viven en una familia cristiana, pero no dan fruto. Jesús espera que cuando Él se acerque a ti, vea que hay en ti fruto, que no solamente seas hojas que aparenten ser algo, sino que realmente se acerque a ti, no solo Jesús, sino cualquier persona, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, los que te rodean, vean que tú realmente eres cristiano, no solo porque lo dices, sino porque tu vida lo demuestra. Tus hechos, tus palabras, tu forma de pensar muestra que realmente eres cristiano, que realmente eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Yo trabajé con un cristiano y me robó, me estafó. Hay un cristiano en mi trabajo y todo el tiempo anda diciendo groserías. He conocido cristianos
que son infieles. De hecho, yo recuerdo un compañero de trabajo, una empresa en la que yo estuve trabajando me decía que había una cristiana, una vecina de él que era cristiana y que le era infiel a su esposo. Yo le dije, pues realmente no es cristiana. Que ella diga que es cristiana, que ella diga que va a una iglesia cristiana, no quiere decir que sea cristiana. El que es cristiano sigue el ejemplo de Jesús. Es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo. Eso es una característica de un verdadero cristiano, porque es imitador de Jesús. Cristiano es un Cristo pequeño, un Jesús pequeño, es un imitador de Jesús. Y vemos esos malos ejemplos de personas que son infieles, cristianos entre comillas, que estafan, roban, evaden impuestos, mienten a sus esposas, mienten a sus hijos, mienten a sus empleados, mienten a sus líderes, pero realmente pues no son cristianos, ¿no? Con su forma de vivir y sus hechos no muestran ser cristianos. Y hoy la enseñanza no se trata de condenar a este tipo de personas. No hablo hoy para juzgar y sentir o pensar que soy un cristiano que nunca falla, sino quiero hoy enseñar y quiero mostrar en la palabra cómo dar fruto, cómo podemos dar ese fruto que Dios espera de nosotros, ese fruto que Jesús espera de nosotros y que como cristianos tenemos que dar. Ese fruto que pide primero aquí el Señor es ese fruto espiritual, el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, 22, 23. Que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que significa también dominio propio. Estas son las características de un cristiano que da fruto. Estas son evidencias de un cristiano que da fruto. Esto no solamente debe verse, sino que es para que también otros tomen del fruto que nosotros damos. Un árbol que tiene frutos y que solamente se ve, que solamente se ven los frutos, pero que nadie toma de ese fruto, sino que es, por ejemplo, como un árbol de naranjas. La gente dice, uy, qué rico este árbol de naranjas. Se ven bonitas esas naranjas. Pero hay una cerca que dice prohibido pasar y nadie puede coger esas naranjas que están cayendo y se están desperdiciando. Así también, el fruto no solamente es para que los demás lo vean, el fruto no solamente es para mí mismo, el fruto es para que otros se beneficien de él, para que otros tomen de lo que yo tengo. Porque si no, si nadie toma, nadie puede tomar del fruto, entonces se está desperdiciando y no está cumpliendo el propósito por el cual fue puesto ese árbol de naranjas. Así también nosotros, si no los demás no se benefician de ese fruto del Espíritu, entonces no estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido puestos. Por eso acá Jesús dice, y yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis, para que vayan. Tenemos que ir y llevar fruto, tenemos que de ese fruto entregarlo a las personas, entregarlo a los demás. ¿Y qué tengo que hacer con ese fruto? ¿Cuáles son los frutos? El amor, la paz, el gozo, las que ya habíamos leído anteriormente. Y las personas que están alrededor tienen que recibirlo. Tenemos que darlo. Amor al que necesita amor. Tenemos que contagiar a los demás con el gozo que tenemos en nuestro interior. Tenemos que inspirar a otros con la fe. Tenemos que ser personas de paz y no de conflicto, ser pacificadores, sino personas que andan buscando conflicto o generando contiendas en todo lugar, sino que tenemos que ser promotores de paz,
Tenemos que mostrar a los demás misericordia y bondad, mostrar a los demás que hay dominio propio, mostrar a los demás paciencia. Así los demás van a beneficiarse del fruto que tenemos nosotros, porque está ahí, pero los demás tienen que tomar de eso. Entonces esa es la pregunta. La pregunta es, ¿los que te rodean o los que nos rodean se están beneficiando de lo que yo tengo? La gente que está a mi alrededor, en mi lugar de trabajo, de estudio, en mi familia, mis vecinos, ¿se están beneficiando de esto? Las personas están tomando de esto, las personas están recibiendo de mi amor, las personas que me rodean están recibiendo de mi paz, de mi gozo, de mi humildad, de mi dominio propio. Las personas quieren tomar de ti o no. O eres de esas personas a las cuales de los demás huyen de ti porque de pronto eres muy conflictiva, eres iracunda, porque hablas mal, porque tienes una mala actitud, porque eres pesimista. Las personas se quieren acercar a ti y tomar de ti o se alejan de ti por tus actitudes. Así nos vamos a dar cuenta qué clase de fruto damos. Tenemos que ser de las personas que inspiran y de los cuales las demás personas quieren tomar. No sé si tú has conocido ese tipo de personas que tú dices, uy, quiero estar con esa persona porque esa persona me inspira, porque esa persona, sus palabras me alientan, me motivan. Tenemos que ser personas que inspiren a los demás a acercarse a Cristo, a acercarse a la palabra. Por eso aquí nos está diciendo Jesús que nos envía para que demos fruto y que ese fruto permanezca. Dice en el versículo 8, dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que realmente el discípulo de Cristo, realmente los que son discípulos de Jesús, dan fruto. Entonces, ¿cómo dar fruto? ¿Qué tenemos que hacer para dar fruto? Lo primero que hoy vamos a aprender acerca de cómo dar fruto está en el versículo 2 y 3 del capítulo 15 de Juan. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la primera forma de dar fruto es a través del conocimiento de la palabra, porque dice que nos limpiará. Aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y después dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, es a través de la palabra que Dios nos limpia. Uno de los procesos de santificación del Señor, como obra la santificación en nosotros, es a través de la palabra. Cuanto más nos llenemos de la palabra, más creceremos en nuestra vida espiritual. Cuanto más conocemos a Jesús, cuanto más conocemos a Dios a través del estudio de la palabra, más creceremos espiritualmente. Cuantos más versículos aprendas, más crecerás espiritualmente. El alimento del alma, del espíritu, nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces, alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Así como tenemos alimento para el cuerpo físico, todos los días tú te alimentas físicamente, todos los días debemos alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios.
Devora la palabra de Dios, profundiza en la palabra de Dios. No solamente leas por leer o por cumplir con un devocional o un requisito religioso, sino que sumérgete en la palabra. Conoce el corazón de Dios a través de su palabra. Solamente podrás conocerle aquí en la palabra. Aquí Él nos muestra cómo es Él. Aquí en la palabra Él nos muestra qué quiere Él, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Toma la palabra de Dios, mastícala, no pases entero todo lo que escuchas, estudia, analiza la palabra de Dios. Así tendrás crecimiento espiritual. Vas viendo qué es lo que Dios quiere que tú quites de tu vida. Él te va mostrando aquí qué quieres, qué quiere Él que tú quites de tu vida. Y así mismo te vas santificando por medio de la palabra de Dios. De hecho, acá lo dice en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Porque no solamente es escuchándola, sino siendo hacedor de ella. Entonces, Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. A través de la palabra de Dios nos vamos santificando. Vamos santificando nuestras vidas. Nuestras vidas se van creciendo espiritualmente. Entonces, ¿cómo das fruto? Conociendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, llenándote de la palabra de Dios, practicando y poniendo en obra, cumpliendo los mandamientos. Porque dice en el versículo 10 de Juan 15, si guardes mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo los he guardado de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús fue un ejemplo de aquel que guardó la palabra del Padre y la puso en práctica, la puso por obra. Así también, la primera forma de crecer en la palabra, crecer en nuestra vida espiritual, dar fruto para el Señor, es conociendo más la palabra de Dios. Y lo otro es a través, la siguiente forma de dar fruto es a través de una comunión con el Espíritu Santo. Vamos a mirar Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice: elegidos según la presencia de Dios, nosotros, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces dice que la santificación, perdón, es que perdí el versículo. Dice, en santificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien santifica. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en ese proceso de santificación, nos ayuda a cumplir la palabra de Dios a través de una llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos controla y nos ayuda a cumplir la palabra, a entenderla y a cumplirla. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho. Nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme
a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que ahora no vamos a ser controlados por nuestros malos deseos, sino que la persona que es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ayuda a cumplir los mandamientos de Dios. Comunión con el Espíritu Santo, relación con el Espíritu Santo, oración, el estar llenos de la palabra, el estar llenar nuestras vidas de oración, hace que el Espíritu Santo controle nuestras vidas y nos ayude a obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda entonces a dar ese fruto, porque el fruto es el fruto del Espíritu. Esa paz, ese amor, gozo, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, vienen del Espíritu. Están en nuestros corazones ese fruto. Y el mismo Espíritu es el que nos ayuda a que ese fruto crezca en nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece para cumplir la palabra y doblegar los deseos de la carne. Así que Él nos ayuda a permanecer en la palabra. Él nos ayuda a cumplir, porque dice ahí versículo 4, que es la siguiente forma de dar fruto. Dice, permaneced en mí, Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La única forma de permanecer en Cristo, pegados a Cristo, y permanecer en la fe, permanecer en lo que creemos, permanecer radicales, sin retroceder, unidos a Cristo, es con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede dar fruto por sí mismo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Si nos separamos de la comunión con Cristo, de la comunión con el Espíritu Santo, no podremos dar fruto. Si permanecemos unidos a Él, con su palabra, en relación con Él, en oración con Él, con el Padre, entonces podremos dar fruto. Y fruto que permanece. No un fruto que se cae, sino que un fruto que permanece. Y yo he descubierto que una de las formas para ayudar en ese crecimiento espiritual y que me ha dado muy buenos resultados es el ayuno. Cuando tú ayunas, estás disponiendo tu espíritu para conectarte con Dios. El ayuno no es aguantar hambre. De eso no consiste el ayuno. El ayuno es que tú reemplazas una actividad por oración. Cuando yo ayuno, es un tiempo que tomo para estar con el Señor. Tomo un tiempo para dejar de comer y me pongo a estudiar la palabra y es un tiempo de ponerme en oración. También puedes ayunar de hábitos, de malos hábitos. La idea es que tú puedas reemplazar algo por la oración y el estudio de la palabra. Y puedes dejar de ver, puedes ayunar televisión, alguna serie de televisión, alguna novela que tú veas, algún programa que tú veas por oración. Puedes reemplazar el tiempo que tomas en las redes sociales mirando la vida de otros, reemplazarlo por oración. Es reemplazar un hábito por tener tiempo con el Señor. De eso se trata el ayuno, que te abstienes de algo para buscar del Señor. Y es una buena estrategia que me ha ayudado en mi crecimiento espiritual, porque así tu carne se doblega y tu espíritu crece. Lo siguiente que debemos hacer para dar fruto es que debes cuidar tu fruto, tu vida,
de las zorras pequeñas. En Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Son esos animalitos que echan a perder los viñedos cuando están en flor, para que no den frutos, para que las viñas no den frutos. Son esas zorritas pequeñas que son esos animalitos que dañan los viñedos cuando está hasta ahora saliendo la flor, para que no den fruto. ¿Y qué representa esto? Representa esas pequeñas cosas que dañan tu relación con Jesús. Son aquellas cosas que te apartan de la santidad, que como vemos son pequeñas, nos parecen no tan importantes, pero que realmente dañan todo el viñedo, dañan todo el fruto, dañan todo lo que podamos estar haciendo y todo nuestro crecimiento espiritual, lo dañan. Entonces, ¿qué haces? Identifica cuáles son esas zorras pequeñas, qué son esos pequeños hábitos o esos pecados que entre comillas decimos que son pequeños, pero que realmente están dañando tu crecimiento espiritual. Hablo de cosas como las mentiras. Para algunos cristianos es tan normal mentir. Algunos cristianos yo los he escuchado mentir con tanta normalidad, como si no fuera un pecado, como si no fuera importante. He escuchado tantas personas que dicen, que llaman a la casa y dicen, díganle que no estoy, díganle que me fui, y con cosas tan pequeñas, con mentiras como estas, que dañan tu crecimiento espiritual, como la murmuración, la crítica, el estar juzgando a los demás, estar mirando la paja en el ojo ajeno, el ponernos como jueces y condenar a los demás, las actitudes de los demás, tirando la piedra al pecador, sabiendo que no estamos libres de pecados. Cosas como la pereza que te impide buscar a Dios, la pereza que te impide tener tiempos de oración, de estudiar la palabra, cosas como la televisión, las redes sociales, cosas como la grosería. Y yo quiero darte un ejemplo de algo que pasó en mi vida, por lo cual hizo que dañara toda mi vida espiritual. Algo pequeño que fue creciendo y dañó toda mi vida espiritual en una época de mi vida, en los primeros años en la iglesia. Y recuerdo que mi mamá vendía ropa interior para mujeres y tenía catálogos. Y yo empecé a codiciar, empecé a mirar con lujuria, y tal vez parezca algo normal ver ese tipo de cosas, pero eso a mí me afectó. Y después de eso necesitaba ver algo más fuerte, y después algo más fuerte, hasta que llegué a la pornografía. Y fue un proceso de sanidad en mi vida para poder dejar este hábito de la pornografía. Pero empezó con algo pequeño que yo permití y que tal vez parecía normal. Mi mamá dejaba esos catálogos ahí, pues porque era lo que vendía, parecía algo normal, pero realmente fue algo pequeño que contaminó mi vida y llevó a apartarme del Señor, me llevó a hacerme sentir miserable y a perder lo que había alcanzado, lo que había logrado. Lo mismo me pasó con un amigo que tuve en la época en la que estaba estudiando, y tal vez parece normal o no parece ser tan malo tener un amigo del mundo, pero esa persona me empezó a contaminar con sus conversaciones. Empecé a contaminarme con lo que él decía, con lo que él hablaba, y poco a poco me fui apartando del Señor. Cuando me di cuenta, quería agradarle más a este amigo que a Dios, y aunque parecía algo insignificante, aunque parecía algo que yo podía controlar, se salió de control
y dañó una relación con el Señor, una simple amistad con alguien del mundo. Por eso son cosas pequeñas que tal vez no les damos importancia, pero que realmente nos dañan, nos contaminan. Es como la levadura, que es pequeña pero empieza a contaminar todo, va creciendo y va contaminando todo en nosotros. Y así que tenemos que cuidarnos de esas zorras pequeñas. ¿Cuáles son las zorras en tu vida? Identifícalas. Yo sé que tú sabes cuáles son esas zorras. Sácalas. Dice, cazad las zorras pequeñas. Sácalas de tu vida, porque dañan el propósito que Dios tiene para ti. Dañan las bendiciones que Dios tiene para ti. Dañas la unción que Dios tiene sobre tu vida. Si quieres servirle a Dios, hay que ser radicales y sacar de nuestra vida las zorras pequeñas, pero esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Y para terminar, quiero mostrarles dos cosas, dos beneficios que nos enseña aquí Juan 15 al dar fruto. Lo primero está en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y el versículo 16 fue el primero que leímos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando damos fruto, tenemos la confianza de pedir al Padre y Él nos responderá, Él nos dará lo que pedimos. Le podemos decir: Padre, tu palabra dice que si doy fruto, yo puedo pedirte y tú me darás. Cuando damos fruto, cuando estamos dando un fruto que permanece, entonces podemos tener la confianza de pedir al Padre y Él nos dará. Tendremos confianza para pedir. Entonces eso es lo primero, tendremos confianza para pedir y el Padre lo dará. Y lo segundo que pasa cuando damos fruto está en el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué pasa cuando damos fruto? Le damos toda la gloria a Dios, porque el fruto es evidente para los demás, y cuando los demás ven que somos un buen testimonio, somos un buen ejemplo, entonces los demás, la gente del mundo, glorificará al Dios que tenemos, al Dios que servimos. Cuando damos fruto, estamos dándole gloria al Padre, estamos dando la alabanza que el Padre quiere. El Padre nos va a mirar con agrado, se va a complacer de nuestras vidas. Y eso es lo más importante, que agrademos al Padre dando fruto. Entonces hoy lo que tenemos que entender es que hemos sido llamados a dar fruto, un fruto que perdure, que permanezca y llevar cada vez más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro crecimiento espiritual. El fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, iglesia, vamos a orar hoy para que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a dar ese fruto que Jesús nos pide. Porque el Espíritu Santo dice Romanos que Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad. Entonces, tal vez no estemos dando el fruto que Dios espera, pero lo vamos a dar con la ayuda del Espíritu Santo, estudiando la palabra, guardando la palabra, teniendo comunión con el Espíritu de Dios y guardándonos de las zorras pequeñas que nos contaminan, las cosas, pecaditos que tal vez pensamos que no son pecados, pero realmente son graves delante de Dios y que nos dañan nuestra comunión con el Señor. Quita de tu vida todo aquello que daña tu comunión con Cristo y dispongámonos a obedecer la palabra de Dios. Oremos para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias en este
en este momento, en esta noche, por la palabra que nos das. Yo no solamente quiero parecer, sino ser un verdadero cristiano, con mis hechos, con mis actos, con mi vida, con mi crecimiento espiritual. Espíritu Santo, ayúdanos y ayuda a todo aquel que está en este momento luchando con algún área de su vida, con algún pecado en especial. Yo te pido, fortalécelo, Señor. Tú nos dices en tu palabra que el Espíritu Santo vino a ayudarnos a obedecer la palabra. Así que Dios, por favor, fortalécenos con tu Espíritu Santo para poner en práctica la palabra, que seamos hacedores y no solamente oidores. Y creemos, Señor, que como hijos tuyos daremos fruto que permanece, para que cuando demos fruto, Señor, podamos pedirte a ti, Señor, y tú nos respondas, Padre Celestial. Ayúdanos a sacar de nuestras vidas las zorras pequeñas, saca de nuestra vida la mentira, saca de nuestras vidas la hipocresía espiritual, saca de nuestras vidas, Señor, todo pecado que nos aparta de ti, todo aquello que está dañando nuestra relación contigo, precioso Jesús. Quítalo de nuestras vidas, santifícanos, Espíritu Santo, límpianos, Dios, para que demos más fruto, Te damos gracias en esta noche, precioso Dios, y oro para que esta palabra sea guardada en cada corazón que la está escuchando y la ponga en obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días, si Dios los permite. Bendiciones.